Veamos ahora las diferentes estructuras de la pared celular de las bacterias. La gruesa pared celular de las bacterias gram positivas está constituida principalmente por peptidoglicanos. Se cree que esta gruesa capa de peptidoglicanos es la determinante de que estas bacterias retengan en cristal violeta la coloración de gram. Sin embargo, estas células contienen también una gran cantidad de ácido teicoico, que son polisacáridos que se unen al ácido N-acetilmuramínico o a los lípidos de la membrana plasmática, y en este caso se denomina ácido lipoteicoico. Tanto los ácidos teicoicos como los lipoteicoicos tienen la función de estabilizar la pared celular. Además, los ácidos teicoicos tienen un rol en la virulencia de estos microorganismos, porque actúan como antígenos de superficie que se unen a receptores específicos en las células del huésped. La superficie externa del peptidoglicano de las bacterias gram positivas está generalmente cubierta de proteína. Los diferentes grupos de bacterias gram positivas y las diferentes especies difieren en su composición y en sus ácidos teicoicos. Esto es útil para la clasificación serológica y la identificación bacteriana. Ahora, si observamos bien la pared de las bacterias gram negativas al microscopio electrónico, podemos observar tres zonas: la membrana plasmática, el espacio periplásmico, que incluye una fina capa de peptidoglicano, y la membrana externa. Esta última es exclusiva de las bacterias gram negativas. Es una bicapa lipídica que difiere de otras membranas por su capa externa, que está constituida por una molécula anfipática que es el lipopolisacárido o endotoxina. Además del lipopolisacárido, la membrana externa contiene fosfolípidos y proteínas que la unen al peptidoglicano. El lipopolisacárido está constituido por tres partes: el lípido A, el polisacárido central y la cadena lateral O. La región del lípido A está inmersa en la membrana externa y el resto de la molécula del lipopolisacárido sobresale en la superficie celular. El polisacárido central está unido al lípido A. La cadena O antígeno O consiste en unidades repetidas de una subunidad tetrasacárido y es muy variable en su composición entre las diferentes familias, especies y aún dentro de la misma especie de bacterias gram negativas. En cambio, el polisacárido central es constante para un mismo género bacteriano. La mayoría de las bacterias sintetizan moléculas de lipopolisacárido con un antígeno O de longitud completa. Algunas especies fabrican moléculas cortas de antígeno O y otras casi no lo sintetizan. Una de las funciones más importantes de la membrana externa es servir como barrera protectora. Esta evita o disminuye la entrada de sales biliares, antibióticos y otras sustancias tóxicas que podrían destruir o lesionar a la bacteria. Fundamento de la coloración de gram. Es probable que la diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas se deba a la naturaleza física de sus paredes celulares. El peptidoglicano no se tiñe por sí mismo, más bien parece actuar como barrera de permeabilidad para evitar la pérdida de cristal violeta. Durante el proceso de coloración, las bacterias se tiñen primero con cristal violeta y luego se tratan con yoduro para favorecer la retención del colorante. En la decoloración con etanol se cree que el alcohol contrae los poros de la capa gruesa de peptidoglicano y se retiene el complejo colorante yoduro. Así las bacterias adquieren color violeta. Por el contrario, la capa de peptidoglicano de las bacterias gram negativas es muy fina, con menos enlace y con poros de mayor tamaño. Además, es posible que el tratamiento con alcohol extraiga suficientes lípidos de la membrana externa como para aumentar su porosidad. Por estos motivos, el alcohol elimina más fácilmente el complejo cristal violeta en las bacterias gram negativas. Ahora, como funciones en la pared celular, tenemos que esta otorga rigidez y da forma a las bacterias y las protege de la lisis osmótica. Su importancia clínica deriva de su susceptibilidad a la acción de los antibióticos, dado que estos actúan sobre un blanco que no es propio del hombre y que es vital para la vida bacteriana. Poseen toxicidad selectiva. También actúa como filtro, impidiendo el ingreso de algunas moléculas y permitiendo la entrada de metabolitos imprescindibles y agua. Contiene determinantes patogénicos como el lípido A del lipopolisacárido y estructuras antigénicas que sirven para identificar y clasificar a la bacteria. Entonces, podríamos decir que la pared bacteriana es un gran mosaico de antígenos que son usados en la clasificación y en la identificación bacteriana.
Estructura de la pared celular de las bacterias ácido-alcohol resistente. Nos referimos como modelo de este grupo al género Mycobacterium, que además del peptidoglicano, la pared celular de las micobacterias, tiene muchos glicolípidos como el complejo lipídico arabinogalactano y los ácidos micólicos. Esta gran cantidad de lípidos hace que las bacterias ácido-alcohol resistentes no se tiñan o lo hagan mal con la coloración de Gram. Para teñirla se recurre a la coloración con fusina, con calentamiento del colorante, y luego de este procedimiento resisten la decoloración de una mezcla de alcohol y ácido que constituye la tinción de Sillniece. La cápsula, cuando existe, está ubicada por fuera de la pared celular. Las bacterias producen material capsular que, cuando se asocia íntimamente a la superficie celular, recibe el nombre de cápsula. Si su adherencia es débil y de grosor variable, se conoce como limo. Generalmente es de naturaleza polisacárida, a excepción de Bacillus anthracis, que es peptídica. No es una estructura vital para la bacteria. Su pérdida no se relaciona con la pérdida de vialidad celular, pero sí con cambios de la morfología colonial y con la pérdida de la virulencia bacteriana. La virulencia de algunos patógenos se correlaciona con la presencia de cápsula, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo B. La cápsula protege a la bacteria de la fagocitosis, principal mecanismo de defensa que pone en juego el huésped ante la presencia de bacterias capsuladas. Una respuesta efectiva para defenderse de este tipo de bacterias implica la producción de anticuerpos que se unan específicamente a la cápsula, facilitando la opsonización y la fagocitosis. De su capacidad antigénica se desprende el uso de la cápsula para la producción de diferentes vacunas que estimulan la formación de anticuerpos específicos. Muchas cepas bacterianas producen cápsula o limo cuando son aisladas en cultivo por primera vez a partir de un huésped. Su producción está regulada genéticamente de forma que las bacterias la presentan cuando es necesaria para la supervivencia dentro del huésped. Fimbrias o pili son estructuras filamentosas proteicas que se diferencian de los flagelos por su diámetro y por no poseer estructura helicoidal. No cumplen funciones de movilidad, son estructuras variables, no vitales para las bacterias que la poseen. Los pilis comunes cumplen funciones de adherencia a receptores específicos y superficiales. Esto es importante en las especies de relevancia clínica porque median la adherencia de muchas bacterias a determinados epitelios, jugando un papel fundamental en la colonización. Por ejemplo, las cepas de Neisseria gonorrhoeae patógenas son aquellas que poseen fimbrias que se adhieren específicamente al epitelio uretral del hombre o al epitelio del cervix uterino de la mujer. Las cepas de Escherichia coli capaces de causar infección urinaria tienen fimbrias que le permiten adherirse específicamente al epitelio del aparato urinario. También la E. coli enteropatógena tiene fimbrias que le permiten adherirse al epitelio intestinal para luego producir los cambios que determinarán la diarrea. Existen otras estructuras llamadas pilisexuales que intervienen en el intercambio genético entre bacterias. El apareamiento de dos bacterias y la transferencia de ADN a través del pilisexual se conoce como conjugación. Se transfiere material genético de una célula donadora a una receptora. En general, el material transferido es un plásmido o una porción de cromosoma movilizada por un plásmido. Una vez unidas las bacterias, los pilis sexuales se retraen, permitiendo que la célula se una y pase el ADN de la donadora a la receptora, formándose una verdadera unión entre las membranas de las células para el pasaje del ADN. La célula receptora está estrechamente emparentada con la donadora y posee un receptor específico para los pilis sexuales. Los flagelos son filamentos proteicos, helicoidales, delgados y rígidos de longitud y diámetro uniforme, responsables de la movilidad de la bacteria. Los flagelos son tan delgados que no pueden observarse directamente con un microscopio de campo claro. Deben teñirse con tinciones especiales para aumentar su grosor. La estructura detallada de un flagelo puede verse solo en el microscopio electrónico. Así es que se ha demostrado que el flagelo bacteriano está compuesto de tres partes.
el filamento, el gancho y el cuerpo basal. El filamento sobresale en la superficie de la bacteria y se une a ese nivel con el gancho que está fijo al cuerpo basal, y este está anclado a la membrana plasmática y está compuesto por un cilindro y dos o más juegos de anillos contiguos a la membrana plasmática, el peptidoglicano, y en las bacterias gram negativas a la membrana externa. Los flagelos no son necesarios para la vida bacteriana. Su síntesis está regulada por las necesidades nutricionales o el estado energético y ocurre por la adición de monómeros de flagelina al extremo distal de los flagelos en crecimiento. La movilidad y por lo tanto la presencia de flagelos constituye un factor de virulencia. Esporos bacterianos. Algunas bacterias gram positivas pueden formar una estructura especial inactiva de resistencia denominada endoespora o espora. Se desarrollan dentro de células bacterianas vegetativas de los géneros Bacillus y Clostridium. Estas estructuras son resistentes a situaciones vitales estresantes como el calor, la desecación, la radiación ultravioleta, los ácidos y los desinfectantes químicos. Debido a su resistencia y al hecho de que varias especies de bacterias formadoras de esporas son agentes patógenos peligrosos, las esporas tienen gran importancia en microbiología alimentaria, industrial y médica. El conocimiento de estas formas altamente resistentes al calor fue esencial para el desarrollo de métodos adecuados de esterilización para medicamentos, alimentos, medios del cultivo microbiológico, etc. En el ambiente, las endosporas permiten la supervivencia de las bacterias cuando la humedad o los nutrientes son escasos. Dentro de una célula vegetativa se produce una espora única que se diferencia de la célula madre en su morfología y composición, en el aumento de la resistencia a los ambientes adversos y en la ausencia de actividad metabólica evidente. El proceso incluye la formación de numerosas cubiertas y la captación de calcio con síntesis de ácido dipicolínico. Al final de la esporulación queda una partícula deshidratada que contiene ADN genómico. El ADN se vuelve resistente a la desecación, al calor extremo, a la radiación y al ataque por la mayoría de las enzimas y agentes químicos. Pueden permanecer en esta forma por años o convertirse nuevamente en la forma vegetativa idéntica a la que le dio origen. Este proceso recibe el nombre de germinación de la espora. La germinación se produce por el calentamiento suave o la presencia de nutrientes determinados. La espora capta agua, se hincha, se desprenden sus cubiertas y se forma la célula vegetativa idéntica a la original. La estructura de la espora es compleja y se distinguen de afuera hacia adentro el exosporio, capa delicada y delgada. La cubierta, compuesta por muchas capas de proteínas, puede ser gruesa. La corteza constituida por peptidoglicano modificado con menos enlaces que en la célula vegetativa. Puede ocupar la mitad del volumen celular. La pared celular de la espora está rodeando el protoplasto, conteniendo las estructuras celulares normales como ribosomas y un nucleoide. Aún no se ha determinado por qué las esporas están resistentes al calor y otros agentes letales. El 15% del peso seco de la espora consiste en ácido dipicolínico que forma complejos con iones de calcio. Se puede decir que la resistencia al calor de las esporas se produce por estabilización del ADN por dipicolinato cálcico y proteínas solubles en ácido, deshidratación del protoplasto y mayor estabilidad de las proteínas celulares en bacterias adaptadas a crecer a temperaturas elevadas, entre otros. Hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este video. De ser así, déjame tu like y suscríbete al canal. Pronto estaré haciendo más contenido de este fascinante y emocionante mundo de la microbiología. Videos específicamente de bacterias y parasitología.